Acérquense, hijos míos, que esta historia empieza en la bruma, entre susurros olvidados y ventanas que lloran con el viento. Había una vez un pueblo escondido entre colinas calladas, donde la niebla bajaba cada tarde como un viejo guardián cansado que lo cubría todo con su manto. Allí, al final de una calle de piedras irregulares y faroles parpadeantes, se alzaba una casa que todos evitaban mirar. La llamaban la Casa de los Lamentos. Tenía el tejado vencido como espalda de anciano, las ventanas rotas como ojos que han llorado demasiado y una puerta torcida que parecía haberse cansado de guardar secretos. Los niños, con la inocencia aún intacta, decían que escuchaban llantos durante la noche. Los perros no pasaban cerca y los mayores, con el peso de años y culpas, cruzaban la calle al acercarse, bajando la voz como si temieran despertar algo dormido. Fue en ese lugar donde regresó Tomás. 30 y tantos años llevaba encima. Cabello oscuro, con mechones grises prematuros. Una mirada que buscaba más de lo que mostraba. Volvía tras 20 años de ausencia, guiado por la muerte silenciosa de su abuela que le había dejado la casa en herencia y un pasado envuelto en sombras. Tomás no regresaba por nostalgia. Venía por respuestas. Algo en su interior, como un río subterráneo, lo empujaba a mirar atrás. Su infancia era un álbum de páginas rotas. Recordaba el jardín, una muñeca rota junto a un columpio oxidado, y el rostro borroso de una mujer que cantaba o lloraba. No estaba seguro. Nadie le recibió con abrazos, solo con advertencias. «No deberías quedarte en esa casa, Tomás», murmuró don Jacinto el carnicero. «Dicen que los que entran cambian, y no siempre para bien». Pero Tomás no buscaba comodidad, buscaba verdad. Entró a la casa con una maleta y el corazón apretado. El aire olía a encierro y a flores secas, cada tabla del piso crujía como si protestara, y aún así, al cerrar la puerta detrás de él, sintió algo. No miedo, más bien un eco, como si la casa hubiera estado esperándolo todo ese tiempo. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los árboles desnudos del jardín, Tomás se sentó junto al hogar apagado y observó el retrato descolorido de su abuela colgado en la pared. Tenía los ojos tristes, como los de la casa, y en ese silencio espeso, justo antes de dormir, escuchó algo, un susurro, un paso, un lamento muy tenue que venía del ático. Y así, hijos míos, fue como comenzó la historia, no con un grito, no con una aparición, sino con el regreso de un hijo y el susurro del pasado pidiendo ser escuchado. El primer día transcurrió entre polvo y recuerdos rotos. Tomás, con la mirada perdida y las manos cansadas, caminaba por la casa como quien pisa tierra sagrada y olvidada. Cada rincón guardaba un eco, una risita infantil atrapada en el pasillo, una sombra que parecía quedarse medio segundo más al borde del ojo. Cayó la noche como un manto pesado. En el cielo no había luna, solo nubes oscuras que se apretaban unas contra otras como si intentaran no mirar hacia abajo. En el interior de la casa, el silencio era tan espeso que podía sentirse entre los dientes. Tomás intentó dormir en una vieja cama del cuarto principal, con el colchón hundido como la memoria. Se arropó con una manta de lana heredada y mientras cerraba los ojos, el olor a madera húmeda y alcanfor parecía envolverlo como una presencia vigilante. A eso de las 3 de la madrugada, la hora en que el alma es más vulnerable, un sonido lo sacó del sueño. Era suave pero inconfundible. Pasos, lentos, deliberados, provenían del ático, justo encima de su cabeza. Se sentó en la cama, con el corazón golpeando como martillo en pecho de hojalata. Respiró hondo. «Debe ser el viento», se dijo, pero sabía que el viento no camina.
Tomó la linterna que había dejado sobre la cómoda. Temblaba, no de miedo exactamente, sino de una tensión antigua, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Subió las escaleras al ático. Cada peldaño crujía con una queja larga, como si no quisiera ser molestado. Al llegar, el aire cambió. Era más frío, más denso, un olor metálico flotaba en el ambiente, entre moho y encierro. El haz de luz recorrió el espacio. Baúles cerrados, muebles cubiertos con sábanas amarillentas, muñecas con ojos desvaídos, y una caja de madera bajo una viga rota, cubierta por una manta gris que parecía respirarse sola. Tomás se agachó. Quitó la manta. La caja era sencilla, de roble, con una cerradura oxidada que cedió con facilidad. Dentro encontró algo que no esperaba: cartas, fotografías en blanco y negro y un diario encuadernado en cuero desgastado. Se sentó en el suelo, con la linterna apoyada entre libros viejos. Abrió las cartas con manos temblorosas. Eran de su madre, firmadas con cariño, con tinta azul y caligrafía firme pero tierna, fechadas entre los años 1988 y 1990. Cartas dirigidas a su abuela, nunca enviadas, o quizás nunca respondidas. Madre, he cometido un error, pero no uno que me haga culpable. Si supieras lo que realmente ocurrió aquella noche. Tomás está bien, es fuerte. Pero no entiendo por qué ya no puedo estar cerca. ¿Por qué elegiste el silencio? Las palabras caían sobre Tomás como gotas de lluvia helada. Su madre no lo había abandonado. Su madre había sido arrancada de su historia. Entonces abrió el diario. Era de su abuela. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana, recetas, remedios caseros, sueños con mariposas negras. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las líneas se volvían más erráticas, las frases más confusas. Empezaban a aparecer palabras como presencias, puertas que no deben abrirse, ojos en la oscuridad. El niño no debe recordar. Y en una página desgarrada, con letras apretadas por la culpa, nunca debí guardar silencio. El dolor no se cura escondiéndolo bajo tierra. Lo que se oculta, regresa. El diario se cerró solo, como si el aire lo empujara. Tomás se quedó allí un largo rato, en el ático de su infancia, sosteniendo el peso de 2 generaciones entre las manos. No sabía si llorar, gritar o reír con amargura. Lo único que sabía era que algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, ahora estaba despierto. Bajó lentamente las escaleras. Ya no podía ignorarlo. Su madre había dejado pistas. Su abuela, advertencias. La casa no era simplemente una herencia. Era una llave, una pregunta sin respuesta, un eco insistente del pasado. Esa noche no volvió a dormir. Se sentó frente a la chimenea vacía, con los papeles esparcidos en el suelo, intentando armar un rompecabezas con piezas que dolían. Y ahí, en el corazón de la madrugada, frente a la ventana empañada, tomó una decisión. Podía irse, volver a la ciudad, vender la casa, enterrar todo una vez más. Pero algo en su interior se negó. Ya no era un niño, y esta vez no huiría, se quedaría. Escucharía, buscaría la verdad, porque a veces, hijo mío, el pasado no viene a asustarnos, viene a pedir justicia. Los días siguientes amanecían grises. No era por el clima, aunque las nubes parecían no querer marcharse del cielo, sino porque la casa misma parecía teñirlo todo con un velo de nostalgia pesada. Cada mañana, Tomás despertaba con la sensación de haber soñado con voces, sombras, rostros, pero nunca recordaba con claridad. La casa no descansaba. Había decidido quedarse, sí, pero quedarse significaba algo más profundo que simplemente ocupar un espacio. Significaba mirar al pasado sin desviar la mirada. Restaurar la casa era, en cierto modo,
restaurar su historia. Comenzó por limpiar el polvo de las habitaciones. Cada trapo que pasaba sobre los muebles levantaba no solo cenizas, sino memorias que se escondían en cada rincón. En el comedor encontró una silla rota que recordaba vagamente. En la cocina, un frasco con flores secas que aún conservaban un leve perfume de lavanda. Pero no estaba solo en su búsqueda. En el pueblo, tras algunas preguntas discretas, alguien le habló de Clara. Era la bibliotecaria, una mujer de unos 40 y tantos, con el cabello recogido en un moño práctico y una voz suave, como si siempre hablara para no molestar a los libros. Se conocieron una tarde mientras Tomás hojeaba archivos en la biblioteca del pueblo. Ella lo reconoció por el apellido. ¿Eres Tomás Becerra?, preguntó con un dejo de sorpresa. Sí. ¿Nos conocemos? No, pero conocí a tu madre. Esa frase cayó como piedra en un pozo. Clara le ofreció té, y una charla en la sala trasera de la biblioteca se extendió por horas. Le habló de una noche de invierno, de gritos en la casa al final de la calle, de rumores que se convirtieron en verdades sin pruebas. Su madre, según algunos, había hecho daño a alguien. Según otros, era víctima de una trampa. El pueblo había elegido no saber, y luego no recordar. La gente prefiere las historias simples, Tomás, y tu familia nunca fue sencilla. Clara le mostró recortes de periódicos locales, registros olvidados, anotaciones de vecinos. Había un caso sin resolver, un hombre golpeado hasta casi morir. Una mujer que lo había denunciado antes por violencia y que desapareció al día siguiente. Tu madre había sido vista por última vez la noche de ese suceso. Pero lo extraño, añadió Clara, es que nadie preguntó mucho después. Fue como si el pueblo mismo quisiera enterrar la historia con ella. Tomás sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque el cuadro aún era borroso. Esa misma noche, de regreso a la casa, algo cambió. Mientras quitaba papeles húmedos de una pared, descubrió que el papel tapiz estaba pegado sobre una inscripción. Nombres, escritos a mano, con tiza o algo similar. Uno de ellos, Rosario, le estremeció. Era el nombre de su madre. Bajo él, otros, algunos tachados, otros repetidos. Y entonces, el reloj del vestíbulo, aquel que había estado detenido desde su llegada, comenzó a moverse. Las agujas giraron locamente durante unos segundos, y se detuvieron en una hora exacta. 3:12 a.m. Desde esa noche, cada madrugada a esa hora, el reloj sonaba una sola campanada, y el espejo del pasillo principal, antiguo y lleno de vetas oscuras, comenzaba a empañarse por dentro, sin explicación. Al principio pensó que era su mente jugándole trucos, fruto del cansancio y de tantos recuerdos removidos, pero las evidencias eran físicas, huellas en el polvo donde él no había pisado, puertas entreabiertas al despertar, un cuaderno en su escritorio movido de lugar, y siempre la sensación de estar siendo observado. Tomás no era un hombre supersticioso, había aprendido a confiar más en lo que podía tocar que en lo que no. Pero en esa casa, la lógica no era suficiente. Clara lo visitó un par de veces, llevándole registros nuevos, compartiendo historias que iba recordando. Su presencia traía calma, pero incluso ella notaba algo distinto en la casa. «Se siente cargada», dijo una tarde, mientras observaban una grieta en forma de rama que cruzaba el techo, como si no quisiera ser olvidada. Un día, mientras reorganizaba el ático, Tomás encontró una caja pequeña, forrada en terciopelo azul. Dentro había una cruz de madera, una llave antigua y una fotografía en la que aparecían él de niño, su madre y una figura recortada. Al dorso, una frase: «Para que recuerdes quién eres, no dejes que te lo arrebaten». Ese día
Mientras el sol se ocultaba entre los árboles pelados del jardín, supo que no solo estaba restaurando una casa, estaba abriendo una herida, y como toda herida antigua, antes de sanar, debía supurar todo su dolor. Había una quietud extraña en la casa desde hacía días. No era silencio, no, era algo más espeso, como si las paredes contuvieran la respiración, como si esperaran algo. Tomás lo sentía en la piel, en los sueños que ahora eran cada vez más vívidos. Soñaba con pasillos interminables, con puertas que se cerraban justo antes de alcanzarlas, con una voz femenina que lo llamaba por su nombre desde algún lugar profundo y oscuro. Una tarde, mientras quitaba una alfombra vieja del salón principal, una alfombra que su abuela siempre había dicho que no debía moverse, sus dedos tocaron el frío hierro de una argolla empotrada en el suelo. Era una trampilla. El corazón le golpeó con fuerza. Respiró hondo. Recordó la llave que había encontrado en la caja de terciopelo días atrás. Encajó perfectamente. Con esfuerzo, levantó la pesada puerta de madera. Un crujido largo se alzó desde las entrañas de la casa, como si despertara algo que dormía hacía mucho. Del hueco emergía un olor húmedo, antiguo, como a tierra cerrada, incienso y algo más. Sangre seca. La linterna titiló 2 veces antes de estabilizarse. Bajó. Los escalones eran de piedra, cubiertos de telarañas y polvo. Al llegar al fondo, un sótano se extendía ante él. No era grande, pero sí meticulosamente dispuesto. En las paredes colgaban símbolos grabados a mano, estrellas de 5 puntas, cruces dobles, círculos entrelazados. En el suelo, restos de velas gastadas formaban un patrón. Un gran círculo de sal blanca rodeaba una manta infantil, manchada de sangre. En el centro del ritual, una fotografía clavada al suelo con una daga oxidada. Su madre, Rosario, con una mirada serena y determinada. Tomás se arrodilló, temblando. Tocó la manta. Las manchas eran antiguas, pero no del todo secas. Como si el tiempo allí dentro siguiera un ritmo distinto. De pronto escuchó pasos, arriba, pesados, uno tras otro. La trampilla, abierta, dejaba entrar un tenue rayo de luz, hasta que se cerró de golpe. Oscuridad, silencio, y luego un susurro. No la protegiste, pero puedes redimirte. La voz venía de todas partes y de ninguna. No era hostil, pero tampoco era humana. Tomás respiró con dificultad. La linterna cayó al suelo, se apagó. Solo el latido de su corazón rompía el silencio. Pero no huyó. Se quedó allí, sentado en el suelo helado, rodeado por símbolos y memoria, por miedo y amor. Horas después, no supo cuántas, la trampilla se abrió sola. La luz volvió. Subió tambaleándose, y encontró a Clara esperando en la sala con el rostro desencajado. «Tu casa me llamó», dijo simplemente. «Soñé contigo encerrado». Tomás no cuestionó. La guió al sótano. Ella bajó, lenta, como si cada escalón doliera. Al ver el altar, la sangre, la fotografía, Clara cayó de rodillas. «Esto no fue para atar a un espíritu», susurró. «Fue para contenerlo, para que no volviera a hacer daño. Rosario, tu madre, fue protegida, no exorcizada, fue salvada». Y entonces Clara le contó lo que nadie más se atrevió a decir, que su abuela, doña Isabel, era conocida por algunos en el pueblo como curandera y por otros como bruja, que ayudó a muchas mujeres en secreto, que ofrecía cobijo, brebajes, consuelo, y que a veces, para proteger, tenía que sellar puertas. El hombre al que Rosario denunció por abuso era influyente. Había golpeado a su esposa durante años, y cuando ésta decidió escapar, Rosario la ayudó. Él la acusó, la marcó, la persiguió, hasta que una noche de gritos y fuego desapareció.
Tu abuela usó los rituales para esconderla, para protegerla de él y del pueblo. Tomás sintió un torbellino en el pecho. Nada era como creía. Su madre no lo había abandonado, había sido borrada para salvarla. Y él había sido criado entre silencios para que viviera libre del estigma. Pero la casa no lo había olvidado. La casa no olvida. Desde aquella noche en el sótano, las cosas cambiaron. Las manifestaciones eran más frecuentes, pero también más claras. Luces que parpadeaban al leer ciertas cartas, canciones de cuna que se oían al acercarse al cuarto que fue suyo de niño. Un columpio en el jardín que se movía suavemente sin viento alguno. Y siempre esa voz, que ya no era un lamento, era una guía. El punto de no retorno había llegado. Tomás comprendió que lo que habitaba en la casa no era un castigo, era una historia incompleta, clamando por ser contada. Y él era el único que podía hacerlo. Las noches comenzaron a hacerse más densas. No era solo oscuridad, era la sensación de estar sumergido en algo espeso, como si la casa respirara más fuerte al caer el sol. Tomás ya no distinguía del todo sus sueños de la vigilia. Caminaba por los pasillos encendidos por una lámpara tenue, sintiendo que los muros se cerraban levemente con cada paso. Había aceptado el compromiso, había entendido parte de la verdad, pero ahora venía el precio. Los susurros se hicieron constantes, las voces ya no hablaban solo su nombre, le decían cosas que no recordaba haber vivido. No abras la puerta. No lo mires a los ojos. Corre, Tomás, corre. Veía reflejos de sí mismo siendo arrastrado por alguien, gritando, luchando. Pero al despertar no encontraba marcas, hasta que una noche las puertas se cerraron solas tras él, todas, una tras otra con estrépito. Las luces se apagaron y quedó atrapado en el pasillo principal, con la foto de su madre en la mano. «¿Qué quieren de mí?», gritó al techo, al suelo, a las sombras que lo rodeaban. Una ráfaga de viento lo tiró al suelo. Desde lo alto de las escaleras, una figura encapuchada descendía lentamente, sin tocar los escalones. No tenía rostro, pero de ella brotaba un lamento, uno que parecía venir de 1000 bocas a la vez. Una mezcla de llanto, risa amarga y gritos contenidos. Tomás retrocedió arrastrándose. «¿Qué hice? ¿Por qué yo?». La figura se detuvo frente a él. Y entonces habló, no con palabras, sino con una verdad que se instaló directo en su pecho. «No fuiste abandonado, fuiste protegido». Y como si esa frase liberara un torrente contenido, Tomás vio. Vio de niño, escondido en un armario mientras alguien golpeaba la puerta con furia. Vio a su madre llorando, cubriéndolo con su cuerpo. Vio a su abuela cerrando la trampilla secreta con un gesto de desesperación. Y comprendió. Él había estado allí. En aquella noche de gritos y fuego. No lo recordaba porque fue demasiado, porque su mente y su abuela lo protegieron. Se quebró, lloró como no había llorado nunca, con rabia, con amor, con pena. Allí, en el centro de la sala, con las tablas viejas temblando bajo su cuerpo, gritó el nombre de su madre, una vez, otra vez y otra, y la figura encapuchada desapareció. Lo dejó solo pero diferente, como si se hubiera vaciado de un veneno que llevaba dentro sin saberlo. Más tarde, al buscar consuelo, subió al ático. Allí, entre las páginas del diario que ya había leído, encontró una hoja que antes no estaba. Su tacto era nuevo, fresco, como si alguien la hubiese dejado esa misma noche. Era una carta, firmada por Rosario, su madre, mi pequeño Tomás. Si lees esto significa que sobreviviste, que creciste, que tu corazón sigue fuerte. Yo no te abandoné, me alejaron, me ocultaron,
pero siempre estuve contigo. Cada lágrima mía fue una semilla de fuerza para ti. Perdona el silencio, perdona el miedo, perdona que no pude protegerte como debía. Ahora te toca a ti hablar donde yo fui callada. Haz que esta casa no sea más prisión, haz que sea hogar. Te amo, mamita. La carta cayó de sus manos como una hoja de otoño, y por primera vez desde que llegó, el reloj marcó las 3:12 y no sonó. El tiempo se había roto, pero ahora podía recomenzar. Tomás no durmió esa noche. Salió al jardín, se sentó bajo el viejo árbol que aún guardaba la soga del columpio y esperó al amanecer. Cuando el sol salió, no sintió alivio, sintió misión. Ya no era solo un hombre en busca de respuestas, era un hijo que había encontrado la verdad, y ahora debía hacer algo con ella. Aquel amanecer, sentado bajo el árbol del columpio, Tomás sintió por primera vez que la casa lo miraba con otros ojos. No los ojos tristes de una prisión vieja, sino los ojos esperanzados de un lugar que por fin había sido entendido. La carta de su madre ardía en su pecho como un farol encendido. No era solo un mensaje, era una entrega, un paso de estafeta. Rosario, silenciada por miedo y por amor, le estaba confiando ahora a su hijo una tarea: dar voz a lo que fue callado. Durante ese día, como si la casa misma lo guiara, Tomás encontró otra pista, una más. En la alacena, que siempre estaba cerrada con llave, detrás de una tabla floja, halló una caja metálica con papeles judiciales, denuncias, informes médicos, declaraciones. Entre ellos, una copia de la denuncia original de su madre contra el hombre que todos habían creído su víctima. No fue difícil armar el resto. Clara lo ayudó a completar lo que faltaba. El esposo de la vecina, un hombre violento y con amigos influyentes, había amenazado a Rosario después de que ella ayudara a la mujer a escapar. La noche en que desapareció hubo gritos, fuego, sí, pero también un intento de asesinato. Rosario lo enfrentó. Su madre, la abuela Isabel, al ver el peligro, usó todo lo que tenía a su alcance, rituales incluidos, para ocultarla y proteger al pequeño Tomás, sellando el sótano con símbolos que no buscaban venganza, sino contención. El pueblo, con su miedo antiguo a lo diferente, eligió el silencio, pero Tomás ya no podía callar. Esa misma semana tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la casa. Se reunió con Clara, con vecinos de confianza, con trabajadoras sociales del pueblo, contó la historia completa, sin adornos, sin misterio. Habló de la injusticia sufrida por su madre, del rol protector, aunque imperfecto, de su abuela, y del símbolo que la casa se había vuelto, no de miedo, sino de memoria. Aquí vivió una mujer que fue callada, dijo en una reunión comunitaria, pero no destruida. Aquí vivió una abuela que usó todo lo que tenía, fe, raíces, conocimiento, para proteger a su familia. Y aquí viví yo, sin saber, pero ahora sé, y no puedo quedarme quieto. Propuso algo audaz: transformar la vieja casa en un refugio, un centro de escucha, protección y acompañamiento para mujeres en situación de riesgo, un lugar donde la historia se transformara en acción, donde el dolor se tradujera en consuelo, donde los fantasmas, los reales, pudieran finalmente descansar. Hubo resistencia, claro. Algunos vecinos aún murmuraban sobre brujerías, sobre cosas que no se tocan. Pero Clara los enfrentó con firmeza. Lo que asusta no es la casa. Lo que asusta es la verdad que preferimos olvidar. Tomás comenzó la restauración con sus propias manos. Derribó paredes internas, abrió espacios, conservó el altar en el sótano, no como sitio de ocultamiento, sino como memoria viva. Allí colocó una placa:
Aquí se protegió a una madre. Aquí se escondió la verdad. Hoy, aquí renace la esperanza, y algo curioso comenzó a ocurrir. La casa, que siempre estuvo helada, comenzó a tener calor. Las ventanas, que se empañaban solas, ahora brillaban con el sol de la mañana. El reloj del vestíbulo volvió a marcar el tiempo correctamente, y el espejo del pasillo dejó de empañarse. Tomás, por dentro, también cambiaba. Los hombros le pesaban menos, dormía mejor y ya no tenía miedo de subir al ático. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín delantero, una joven se acercó. Tenía el rostro pálido, marcas en los brazos, ojos cansados. Aquí ayudan a las que no tienen a dónde ir. Tomás no preguntó nada más. Solo asintió, la hizo pasar y puso agua a hervir, como había hecho su abuela, como habría hecho su madre. Y así comenzó. La casa Luz Serena, así fue renombrada, abrió sus puertas oficialmente un viernes de septiembre. No fue una ceremonia grandiosa ni llena de cámaras, pero sí profundamente humana. Mujeres de distintas edades, con historias marcadas en los ojos, se acercaron como quien llega a una orilla después de mucho naufragar. Tomás las recibió una por una, sin preguntas, con mirada cálida y firmeza suave. Clara, ahora parte esencial del proyecto, organizaba talleres de escritura, círculos de escucha, charlas comunitarias. El pueblo, poco a poco, comenzó a ver con otros ojos la vieja casa de los lamentos. Ahora tenía color en las paredes, flores en las ventanas y un aroma a pan horneado en las mañanas. Pero el alma de una casa no se reforma tan fácilmente. La memoria no desaparece con pintura fresca. La noche de la primera reunión oficial, un círculo de palabras entre mujeres que por primera vez se atrevían a contar su verdad. El cielo comenzó a oscurecerse de forma extraña. Una tormenta se formó, sin previo aviso, como si las nubes mismas hubieran estado esperando ese momento para llorar todo lo contenido. En la sala principal, una joven llamada Lidia tomó la palabra. Su voz era baja, como si aún le costara creer que merecía ser escuchada. Yo pensé que lo merecía, que si me pegaba era porque yo lo había provocado. Pero después de la tercera vez que me escondí en el armario, con mi hijo llorando detrás de la puerta, supe que algo estaba muy mal. Las demás la miraban en silencio con lágrimas en los ojos. Y entonces ocurrió. Las luces parpadearon. El reloj del vestíbulo marcó 3:12 y se detuvo. Una ráfaga helada recorrió la sala. Las ventanas se empañaron desde dentro y el viejo espejo del pasillo se cubrió de niebla como en los primeros días. Tomás sintió un escalofrío, no de miedo, sino de presencia. Las mujeres se miraron unas a otras asustadas, pero Lidia no se detuvo, su voz tembló y luego se fortaleció. Pero escapé, con mi hijo, y estoy viva, y ya no tengo miedo. En ese instante, un trueno sacudió los cimientos de la casa, y como un suspiro liberado, después de años contenidos, una brisa tibia barrió la sala. El reloj se puso en marcha de nuevo. El espejo se limpió, y del techo, justo encima del círculo de mujeres, cayó una hoja amarillenta, arrastrada por el viento. Tomás la recogió. Era una página arrancada del diario de su abuela. El dolor no puede enterrarse, pero puede transformarse si se dice, si se comparte, si se acompaña. Todos en la sala guardaron silencio. Una sensación extraña de paz los envolvió. Tomás caminó hasta el pasillo, donde el espejo, aquel que tantas veces le devolvió rostros que no eran suyos, ahora le mostraba por fin solo a él. Pero no solo. A su lado, por un breve instante, la figura de una mujer de rostro sereno apareció. Rosario le sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa, y sus labios se movieron sin sonido.
Gracias, hijo. Luego desapareció, y la casa se sintió más ligera, como si por fin hubiera exhalado todo lo contenido. Desde esa noche, los fenómenos cesaron. No porque lo sobrenatural hubiera huido, sino porque había sido escuchado, porque la verdad había salido a la luz, porque los fantasmas más profundos, los que gritan desde las heridas sin cerrar, habían sido redimidos. Tomás cerró la puerta del sótano por última vez, no con miedo, sino con respeto, y por la primera vez en muchos años durmió toda la noche, sin sueños, sin lamentos, solo paz. Hoy, en el mismo pueblo donde las sombras antes caminaban de puntillas, hay una casa que brilla con una luz que no viene de lámparas ni del sol. Es una luz más suave, más profunda, la luz de quienes fueron escuchados. La llaman Casa Luz Serena. Y sí, aún conserva el tejado inclinado, las maderas antiguas, los ecos de historias viejas. Pero ya no se le teme, ahora es faro, ahora es abrazo. En el jardín crecen girasoles donde antes solo había zarzas. En las ventanas cuelgan cortinas de colores cosidas por mujeres que encontraron allí un refugio y una nueva voz. En la sala principal, bajo la lámpara restaurada, hay un mural pintado a mano. No muestra santos, ni fantasmas. Muestra manos entrelazadas, ojos abiertos, bocas que ya no callan. Tomás sigue allí, no como guardián de secretos, sino como cuidador de memorias. Camina descalzo por la casa cada mañana, como si sus pasos bendijeran el suelo. Habla poco, escucha mucho, y a veces, cuando una recién llegada se sienta con miedo, solo le alcanza una taza de té caliente y le dice: «Aquí no estás sola, y aquí no se juzga el dolor». Clara, fiel compañera en esta transformación, organiza encuentros donde mujeres de otros pueblos vienen a contar, a sanar, a reescribirse. A veces ríen, a veces lloran juntas, pero siempre, siempre se miran a los ojos, como diciendo: «Yo también fui herida, pero sigo en pie». En una habitación pequeña, junto al pasillo del fondo, hay un altar modesto, una cruz de madera sencilla, una foto de rosario, y al pie una inscripción: «Las que fueron silenciadas ahora cantan, las que temieron ahora guían, las que cayeron ahora sostienen a otras». Un niño juega en el jardín. Es hijo de una de las mujeres que encontró allí refugio. Corre libre entre los árboles, ajeno al pasado, pero creciendo en una casa que ya no tiene miedo. Una noche, mientras Tomás cerraba las ventanas, vio algo en el espejo del pasillo. No un rostro, no una figura, solo una flor. Una pequeña flor blanca, dibujada con vaho. Una flor de alelí. La misma que su madre llevaba en el cabello en sus sueños de infancia. La misma que ella le enseñó a oler, antes de que el silencio se hiciera dueño de sus días. Tomás sonrió y entendió que algunas historias no terminan, solo cambian de forma, que los fantasmas más poderosos no son los que dan miedo, sino los que suplican ser recordados con ternura, y que cuando damos voz al dolor, cuando convertimos la herida en camino, todos sanamos un poco más. Así termina esta historia, mis pequeños, no con un portazo, sino con una puerta abierta. Porque mientras haya un alma que escuche, mientras haya un corazón que abrace, la oscuridad no tendrá la última palabra. Y recuerda siempre, la casa ya no llora, la casa canta.